@Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana. Bienvenido nuevamente a casa, iglesia. Vamos a disponer este tiempo para adorar y exaltar el nombre de Jesús. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos. De tu amor y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Dentro de nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Oh Espíritu, Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Oh Espíritu, Espíritu, avívanos, te anhelamos, Muévete, Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios. ¿Dónde estás? Díselo, díselo, que se abra el cielo. Muévete, Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios. Decláralo, ¿dónde estás? Que se abra el cielo. Muévete, Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. Ven aquí tu reino, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. Vamos a declarar todos que se abra. No hay cielo
se abra el cielo. Establece tu reino en este lugar. Muévete, Cada familia, cada persona que estamos aquí reunidos. venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Oh, gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios. Oh, No hay gran cielo cerrado, no hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios, oh, gran Los cielos son abiertos. Los cielos son abiertos en nuestra casa, en nuestra familia, en las personas que nos rodean, Señor. Y la sanidad en el nombre de Jesús comienza a fluir. Mover de sanidad comienza a fluir en nuestra casa. Las personas que tenemos por las cuales petición, por oración, por sanidad, Señor. Comienza tú a fluir de tu río de sanidad, Señor. La sanidad del cielo comienza, Señor. Ese Dios de milagros, Señor. Ese Dios que nos lleva de gloria en gloria, de gloria en gloria, Señor, que adoramos y glorificamos y exaltamos. Oh Señor, visítanos en esta mañana. Ven y visítanos, Señor. Preparamos este lugar, preparamos la atmósfera, Señor, para que tu presencia y tu reino sea manifiesto ahora en nuestros hogares, Señor. Y tu presencia será manifiesta, Señor. Tu reino permanecerá y resplandecerá en nuestras casas, en nuestra nación, en Bogotá, en Colombia, en el mundo, Señor. Tu gloria será manifiesta y real, Espíritu Santo. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que seguirás haciendo, Señor.
Queridos hermanos, muy buenos días. De verdad que es un gusto estar otra vez con ustedes en este domingo. Le damos gracias a Dios porque hemos podido estar conectados a pesar de las restricciones que tiene el gobierno para las reuniones en la iglesia, pero paradójicamente nos hemos reunido más que cuando no teníamos problemas. Gracias a Dios por su fidelidad, gracias a Dios por estar con nosotros, por estarnos apoyando. Le damos gracias a Dios por estos medios de comunicación que nos permiten estar conectados aún a la distancia. Hoy quiero que tratemos un tema que tiene que ver con la situación que estamos viviendo. Y es un tema de esperanza. Es una esperanza en medio de la tribulación. En la palabra de Dios hay un texto en Isaías 24 que dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho y quebrantaron el pacto septiterno. Y sobre ese tema vamos a estar hablando hoy. Así pues que quiero invitarlos a que oremos y pongamos este tiempo en manos de Dios. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por el cuidado que tienes de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, por nuestra iglesia, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por tu palabra y por tus promesas, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque sabemos que tú tienes un propósito especial con nuestras vidas, Señor. Y tenemos un propósito especial como iglesia, Padre Santo. Hoy queremos, Señor, entregarte este tiempo y suplicarte, Dios, que sea tu Espíritu Santo ministrando a cada uno, Dios, de acuerdo con la necesidad particular de cada quien, Padre Santo, y colocando en nuestros corazones el querer como el hacer, tu buena voluntad, Padre Celestial. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, por esta palabra, Señor, que es una palabra de exhortación, Señor, que nos lleva, Padre Celestial, a revisar nuestra conducta, a revisar lo que nosotros estamos apoyando, Señor, a revisar nuestra indiferencia también ante muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas dándonos sabiduría de lo alto, Dios, para poder obedecer tu palabra, Señor, y para poder actuar en concordancia con ella, Señor. Te entregamos, Dios, este tiempo y te suplicamos, Señor, tu bendición, Padre Celestial. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Muy bien. Muchas personas piensan que Dios indudablemente es bueno y Dios es un Dios de amor, pero no conciben que Dios pueda castigar el pecado. Y piensan que porque Dios es un Dios de amor, nunca va a permitir ningún castigo para nuestra vida. Y yo quiero contarles que justamente desde el amor de Dios es que emana la disciplina de Dios para con nosotros. Desde ese amor grande que Dios tiene para con nosotros es que emana la disciplina de Dios y el castigo de Dios. El Señor lo estableció en su palabra. Y Él estableció una gran cantidad de bendiciones y nosotros obedecemos su palabra, pero también estableció una gran cantidad de maldiciones si nosotros nos apartamos de ella. Cada vez que sucede algo en el mundo, tiene su razón de ser. Y Dios está involucrado en el asunto. Dios no es indiferente a nada de lo que sucede debajo del sol. Dios muestra su amor para con nosotros en que a pesar de que nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí es la demostración más grande del amor de Dios. Pero note que el que nunca cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, para que se cumpliera la justicia de Dios en él. Dios en su infinito amor permitió que su Hijo Jesucristo viniera a la tierra para morir por los pecados de toda la humanidad, para que Él pagara por los que debían haber pagado por nosotros. Él pagó con su vida para el perdón de todos nuestros pecados. Y esta definitivamente es la más grande demostración de amor que Dios ha podido hacer para nosotros. Pero note que el Señor lo hizo con el propósito de no pasar por alto la justicia divina. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y Dios hizo un pacto septiterno después de que mandó el diluvio. Y ese pacto incluso lo hizo después del diluvio y dijo que nunca más mandaría a la tierra un diluvio universal. Y puso como señal de ese pacto el arco iris. El arco iris es un símbolo supremamente importante para nuestras vidas porque representa que Dios ya nunca más va a volver a mandar un diluvio universal.
Lastimosamente hoy el arco iris lo utilizamos para otras cosas, que nada tienen que ver con Dios, al contrario, están en contra de Dios. Hoy es un día de salvación. Si usted quiere reconciliarse con Dios y beneficiarse de esa oportunidad que el Señor le da, porque todavía podemos encontrar a Dios, yo quiero invitarlo a que haga una oración conmigo, para que podamos estar todos en un mismo espíritu y podamos entender esta palabra, que es un poquito difícil de comprender, que es un poquito dura, pero que necesitamos saber de ella. Yo quiero invitarlos a que oremos y le entregamos nuestra vida a Jesús. Yo quiero que ahí donde usted esté, cierre sus ojos y haga esta oración conmigo. Dígale: Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, yo te doy gracias por el sacrificio de Jesucristo. Yo creo que ese sacrificio es el único pago suficiente por todos mis pecados. Y hoy acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Y abro la puerta de mi corazón y le invito a que entre y sea el Señor de mi vida. Porque hoy decido renunciar a mi vida de pecado y me comprometo, Señor, a estudiar tu palabra y a obedecerla. Te ruego, Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Amén. La situación que estamos viviendo hoy realmente está generando gran preocupación en el mundo. ¿Cuánto tiempo va a demorar esta pandemia? ¿1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2, 3? Finalmente, ¿cuántos muertos habrá? Ya vamos por los 200,000 muertos en 3 meses. ¿Cuántos serán en 1 año? ¿Serán 400,000, 800,000, 1 millón, 2 millones? No lo sabemos. Lo cierto del caso es que la muerte está a la vuelta de la esquina y tenemos que convivir con ella y tenemos que empezar a acostumbrarnos a exponernos y tenemos que tomar las medidas de precaución para evitar el contagio. Indudablemente el ambiente que vamos a estar viviendo va a ser muy incómodo porque estábamos nosotros muy acostumbrados a saludarnos de mano, de abrazo, saludos muy afectuosos, de beso, y hoy tenemos que saludarnos a la distancia porque no sabemos si la otra persona está contagiada. No sabemos aún si nosotros mismos estamos contagiados y pudiéramos contagiar a alguien más. Y eso indudablemente genera un ambiente un poco incómodo, un poco frío, un poco pesado para nuestras relaciones. Y nos preguntamos por qué hemos de vivir así. Esto no es lo normal dentro de nuestra vida y menos entre los colombianos. Para los orientales es muy sencillo saludarse de venia, de lejos y todo lo demás, pero no es parte de nuestra cultura. Pero vamos a tener que acostumbrarnos a ella. Ahora, nos preguntamos por qué razón estamos viviendo esto o para qué estamos viviéndolo. Y hoy quiero que encontremos el para qué y el por qué. Y el para qué, indudablemente, es para que rescatemos los valores de la familia, para que rescatemos los principios que Dios ha establecido en su palabra y que volvamos nuestros ojos hacia Dios. Realmente veníamos en una carrera desenfrenada, en donde estábamos desconociendo por completo a Dios, en donde estábamos realmente llegando a unos niveles de pecado que realmente ya Dios no soporta, porque estábamos pasando los límites que Dios estableció, estábamos falseando la ley que Dios estableció. Siempre ha habido pecado, siempre ha habido adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, mentiras, engaños, malignidades, ocultismo, pero nunca hasta hoy se había falseado la ley de Dios. Nunca hasta hoy se había legislado para legalizar el pecado. Nunca hasta hoy habíamos pasado los límites que Dios estableció. Nunca hasta hoy le habíamos dicho a un niño que no es niño, sino que de pronto es una niña. Nunca hasta hoy habíamos dudado de la misericordia de Dios. Nunca habíamos dudado de su presencia y de su existencia tanto como lo estamos haciendo en este momento, en donde estamos apartando a Dios por completo de nuestra sociedad y estamos legislando sin tener en cuenta a Dios. Dios es nuestro creador y el secularismo
Realmente se ha tomado la academia y esto está trayendo un daño terrible en la sociedad, porque estamos desconociendo por completo la existencia de Dios. Y estamos tratando al hombre como si fuera simplemente un animal un poco más evolucionado. Y cuando colocamos al hombre al mismo nivel de los animales, estamos sembrando una semilla de autodestrucción. Cuando nosotros tenemos en cuenta a Dios y reconocemos que fuimos creados a imagen de Dios y que fuimos creados directamente por Dios, entonces entendemos el orden de las cosas. Cuando nosotros comprendemos que Dios nos puso en esta tierra para sojuzgar la tierra y para gobernar sobre ella y para señorearnos sobre los animales y sobre las bestias del campo, entendemos que el hombre tiene mayor importancia que cualquier animal. Pero hoy en día le damos más importancia a una mascota que a un hombre. Le damos más importancia a un animal que a un hombre que está por nacer. Y lo despreciamos. Hoy los animales tienen derechos y hay sociedades y el gobierno mismo saca presupuesto de nuestros impuestos para defender a los animales, pero desconoce por completo a los no nacidos. No les da absolutamente ningún derecho. Para ellos son como una bolsita de células que no tienen forma. Pero esto realmente es ignorancia, porque si vamos a la biología, vamos a darnos cuenta que hay vida en ese ser desde el momento de su concepción. Pero nos hemos apartado de Dios y nos hemos hecho necios y empezamos a proclamar mentiras que finalmente la gente se las cree. Y por eso la gente está abortando de una forma impresionante. Es increíble, pero 1 de cada 4 embarazos termina en un aborto. Al año se practican 56 millones de abortos en el mundo. Esto es un genocidio. Esto es peor que una pandemia. Es peor que la pandemia del coronavirus. Es peor que la gripa española que dejó 100 millones de muertos. 100 millones de muertos están dándose solamente en 2 años en abortos. En el mundo se practican 40 a 50 millones de abortos al año. 1 de cada 4 embarazos termina en aborto. En el mundo nacen más o menos 120 millones de personas al año y se practican 50 millones de abortos. Es impresionante. Es increíble el genocidio tan grande que se está haciendo. Hasta este momento, en lo que va recorrido de este año, se han practicado 13 millones de abortos y han nacido 43 millones de habitantes en el mundo. Paradójicamente, las muertes por enfermedades infecciosas son 3.800.000. Las muertes causadas por el cáncer hasta este momento son 2,5 millones. Las muertes causadas por el cigarrillo son 1,5 millones. Las muertes por el alcohol son 780,000. Y hay 360,000 suicidios en lo que ha recorrido este año. Pero vemos que la cifra alarmante es el aborto. En estos 4 meses se han practicado ya 13 millones de abortos en el mundo. Y esto realmente es un genocidio sin precedentes. En la historia de la humanidad nunca se presentó un genocidio tan supremamente grande. 50 millones de personas al año asesinadas en el vientre de su propia madre. Esto es contra natura. Ahí estamos traspasando las leyes que Dios estableció. Dios estableció el vientre materno como un lugar de protección para que se pudiera gestar y desarrollar en el vientre el nuevo ser. Pero la academia nos ha enseñado que eso no tiene vida, que eso es algo despreciable, que es algo así como un tumor y que se lo puede uno sacar y lo puede extirpar y lo puede eliminar. Pero ahí estamos truncando los planes de Dios. Estamos saboteando realmente el propósito de Dios con cada una de esas 50 millones de vidas que al año les cegamos la oportunidad de existir. Y lo peor es que personas están promoviendo el aborto libre en cualquier momento del embarazo. El problema grave es que no solamente
se está promoviendo el embarazo, no solamente se está promoviendo el aborto, sino que también se está promoviendo la homosexualidad y la transexualidad. De tal manera que estamos diciendo que Dios se equivocó, que yo soy un hombre, pero una mujer, pero estoy en el cuerpo de un hombre, o cosas por el estilo. Y le enseñamos a los niños que no se nace hombre ni se nace mujer, sino que se llega a hacerlo. Y que quizás el órgano sexual que tiene ahí es algo que se puede modificar y que se puede acondicionar a la necesidad o al gusto que cada uno tenga. Pero esto realmente, con esto estamos falseando la ley de Dios. Estamos traspasando los límites que Dios estableció. Y ahí es la causa de la maldición que hay sobre la tierra. 10 de cada 40 embarazos resultan en un aborto. Y esto definitivamente no es ajeno a la ira de Dios. Yo creo que Dios tiene un plan con cada vida. Y cuando Dios establece un plan con cada vida es porque Él quiere desarrollarlo. Si vemos en la Biblia, en el libro del profeta Jeremías, dice: desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te formé y te mandé como profeta a las naciones. Pero ¿qué tal si la madre de Jeremías lo hubiera abortado? Indudablemente habría abortado el plan de Dios por completo. Estaría absolutamente en contra de la voluntad y de los planes de Dios con esa vida. Y eso es lo que estamos haciendo con 50 millones de vidas al año. Y esto indudablemente ha provocado la ira de Dios. Pero también la transexualización de los niños. Esto es perverso, dañar la mente a un niño. Dice la palabra de Dios que de los niños es el reino de los cielos. Y sin embargo la ideología de género está alimentándole a los niños la idea de que Dios se equivocó posiblemente y que es un niño en el cuerpo de una niña o es una niña en el cuerpo de un niño. En vez de hacerle entender que su sexo define su género. Y nos hemos inventado más de 100 tipos de géneros diferentes. Estamos falseando la ley. Estamos inventándonos cosas, mentiras, que estamos haciéndole creer a la humanidad. Y lo peor del caso es que estamos a través de la ONU gobernando, influyendo a los países menos desarrollados y a los más desarrollados también, para que impongan esta ideología en los niños y en las juventudes, para generar un desorden social y para evitar que el hombre pueda desarrollar y cumplir el plan de Dios que estableció, ese proyecto cultural que el Señor tiene con nosotros, de gobernar la tierra, de ser superiores a los animales, de ejercer el dominio sobre la creación que Dios estableció. Hoy día es más importante cualquier mascota que la vida de un niño no nacido. Y lo hemos experimentado en Colombia. Lo vimos este año, a la luz de la opinión pública y contra el deseo de su propio padre. Se practicó un aborto a los 7 meses, una edad en que los niños son perfectamente viables. Esto indudablemente debe traer algún tipo de consecuencia en nuestra vida. Los niños no nacidos son el blanco de los legisladores, que como ya nacieron en un abuso de poder y de su oportunidad, le están negando el derecho a los no nacidos de nacer. Están negándole la voz a los que no tienen voz. No pueden defenderse. Traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebraron el pacto septiterno de Dios. Y esta es la razón de la gran tribulación. ¿El aborto es un derecho fundamental? No, el derecho a la vida es el derecho fundamental. ¿No hay derechos para un bebé en gestación? Claro que sí hay derecho. Todos tuvimos derecho de nacer y nacimos. ¿Por qué debemos de cegarle la vida a alguien que Dios tiene un propósito con ella? ¿Qué hemos hecho del matrimonio? En Colombia solamente el 14% de las parejas se casan. Es increíble. Ahora, el matrimonio que fue instituido por Dios es despreciable. Y más bien queremos que el matrimonio sea entre 2 varones o 2 hembras. La ideología de género está trastornando la humanidad y la idea de Dios.
y está desvirtualizando los propósitos de Dios en la vida de las personas. La eutanasia es algo que está de moda. Ya nuestros viejos son descartables, ya son desechables, nos hacen estorbo. Y en vez de honrarlos por lo que son y por lo que merecen y por lo que han hecho, pensamos que son un estorbo para la sociedad. Pero no solamente eso, sino que también la corrupción. Es impresionante cómo la corrupción se ha desarrollado de una forma tremenda a nivel mundial. Es tristísimo ver cómo el gobierno se preocupa por hacer unos presupuestos importantes para ayudar a la gente menos favorecida, y finalmente lo que reciben son unos mercados que dan tristeza, productos dañados. ¡Qué tristeza! Y todo por causa de la corrupción. Dice la palabra de Dios que habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios ni le dimos gracia, sino que nuestro necio corazón fue entenebrecido. Y que por eso la ira de Dios se desata desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Su infinito poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, de tal manera que no tenemos excusa para reconocer a Dios como nuestro Dios creador. Por eso dice la palabra de Dios que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y por eso ahora es más importante un animal, una mascota, que un hombre, que una persona, que un bebé, que un no nacido, que un anciano. Y dice la palabra de Dios que por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y dice, por eso Dios también los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo retribución debida a su extravío. Y ahí nace el homosexualismo. Eso no es un problema genético, es un problema de no tener en cuenta a Dios en nuestras vidas. Pero lamentablemente el posmodernismo está tan arraigado ahora en nuestra cultura que en muchos casos aún está en nuestros propios pensamientos, generando nuevas ideologías, transformando todas las cosas. Pero lo peor del caso es que la misma Organización de las Naciones Unidas está promoviendo el homosexualismo en el mundo, está promoviendo el aborto en el mundo, y esto realmente no está dentro de los propósitos de Dios. ¿Por qué esto es un pecado tan fuerte? Porque Dios ama a los niños. Dios declara que de ellos es el reino de los cielos. Y con todas estas ideologías lo que estamos haciendo es confundiendo a los niños y destruyendo su inocencia. Estamos provocando que ellos desde muy temprana edad estén metidos en la perversión sexual. Veamos lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 24. Dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, como a su amo, como a la criada, como a su ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta y al que toma prestado, como el que da al logro, como el que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Las grandes ciudades de la tierra están en crisis en este momento. Nueva York, Madrid, Milán, Francia, París. La tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho y quebraron el pacto septiterno. Eso está escrito en la Biblia.
Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados, y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos. Ya en las iglesias no podemos hacer alabanza, no nos podemos reunir. Se acabó el estruendo de los que se alegraban. Cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar. La sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. ¿Les parece esto algo parecido a lo que está sucediendo? ¿Les parece que es una radiografía de lo que está sucediendo en el mundo? El mundo parece vacío. Vemos fotografías de grandes ciudades del mundo y están vacías las calles. Hermanos, esto está escrito en la Biblia desde hace 2780 años. Y no podemos negar la culpabilidad del hombre. Definitivamente el hombre es culpable porque no ha tenido en cuenta a Dios en sus vidas, y por eso la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y la verdad es que Dios es nuestro creador. La verdad es que Dios tiene un plan especial con nuestra vida. La verdad es que Dios estableció al hombre como hombre y a la mujer como mujer. La verdad es que Dios estableció el matrimonio entre hombre y mujer, no entre mujer y entre hombre y hombre. Dios estableció unos principios que estamos en este momento falseando. Y por eso tenemos que predicar el evangelio y enseñar estos principios, porque la palabra de Dios es poderosa. Dice la palabra de Dios que la tierra y los cielos pasarán, pero su palabra no pasarán. Y por lo tanto no tenemos que avergonzarnos del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y es el tiempo, hermanos, en que tenemos que predicar la palabra de Dios. Es el tiempo que tenemos que llevar este mensaje de salvación a la gente que no lo conoce. Yo entiendo que puede haber muchas personas confundidas y honestamente equivocadas. Y puede haber muchas personas que quisieran buscar a Dios, pero no lo encuentran, porque el secularismo les enseñó que cada cosa depende de cómo la miremos. Que para usted una cosa puede ser una y para mí puede ser otra. Y compartimos del amor de Dios y Dios dice, no, pero es que yo prefiero un Dios que no sea castigador. Ese es un Dios bueno para mí. Un Dios que siempre haga cosas buenas y bonitas para mí. Pero esto no es lo que está escrito en la palabra de Dios. Estamos tratando de buscar nuestro propio Dios al interior de nosotros mismos. Tenemos que dejar esas ideologías que están en contra de la palabra de Dios, porque están trayendo maldición a la humanidad. Y están en contra de las leyes establecidas por Dios, que nos llevan a falsear el derecho establecido por Dios y nos está llevando a ofender tremendamente a Dios. Hermanos, yo los invito a que oremos. Oremos, tenemos que orar mucho para que Dios traiga un espíritu de arrepentimiento al mundo y volvamos nuestros ojos hacia Dios. En este tiempo que tenemos que estar confinados en nuestra casa, es muy oportuno para poder tener tiempos de calidad y de oración, en familia incluso. Dice la palabra de Dios que cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y haces de tu casa un altar familiar, haces de tu casa un templo, un lugar donde está la presencia del Señor. Y yo sé que cuando consagres tu casa como una casa de oración, el Señor la va a bendecir tremendamente. Quiero leerles en 2 de Crónicas capítulo 7, el versículo 11, cuando Salomón terminó y construyó el templo para el Señor. Y dice así: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, y fue prosperado. Consagre su casa como una casa de oración. Y sigue el versículo 12 diciendo: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. El Señor también va a elegir tu casa como una casa de oración, un lugar donde esté la presencia del Señor allí. Dice, dice también, y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, es una situación que estamos viviendo. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
necesitamos orar. Necesitamos volver nuestros ojos hacia Dios. Necesitamos buscar el rostro de Dios y pedirle perdón por estas ideologías que hemos aceptado y que hemos tolerado. Y que por respeto a los demás no los censuramos. Pero que nosotros tenemos que predicar la verdad y enseñar la verdad. La palabra de Dios es suficiente para poder destruir todo argumento de Satanás, todo argumento del diablo, todo argumento secularista. Es suficiente la palabra de Dios para poder transformar esta sociedad. Pero necesitamos predicar la palabra de Dios. Como consecuencia dice la palabra de Dios, dice, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Es una promesa del Señor. Consagre su casa como una casa de oración y estarán abiertos los oídos y los ojos del Señor a la oración en ese lugar, en su casa. Dice, porque ahora he escogido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Tu casa consagrada como una casa de oración. Los ojos del Señor van a estar ahí. La protección de Dios va a estar ahí. El favor de Dios va a estar ahí. Las respuestas a tus oraciones van a estar ahí. Y vas a estar viviendo realmente al abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91. Morando a la sombra del Omnipotente. Y no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dice la palabra de Dios que el Señor te guardará, que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Yo quiero, hermanos, que hoy tomemos la determinación de consagrar nuestra casa como una casa de oración. Y que todos los días hagamos un altar familiar con nuestra familia. Y que juntos leamos la palabra de Dios, meditemos en ella. Y que también tomemos una acción para predicar la palabra de Dios con la gente que no la conoce. Solamente así vamos a poder encontrar el favor de Dios y la misericordia de Dios. Y vamos a encontrar la sanidad de esta tierra. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Tenemos que humillarnos delante del Señor. Y orar, tenemos que orarle al Señor. Y buscar en su rostro, tenemos que buscar el rostro de Dios. Y si apartaren de sus malos caminos, tenemos que apartarnos de los malos caminos. Es un tiempo de reflexionar. Yo pienso que hemos tenido ya un tiempo, como un mes más o menos, de estar confinados en nuestra casa. Yo creo que el Señor ya nos ha mostrado qué cosas debemos cambiar en nuestra vida. Qué principios debemos empezar a poner en práctica en nuestra vida y qué cosas debemos desechar de ella. Tenemos que apartarnos de los malos caminos. Y entonces el Señor oirá nuestra oración desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Hermanos, es tiempo de actuar. No podemos quedarnos dormidos. No podemos quedarnos como Jonás, que mientras estaba hundiendo el barco, él estaba durmiendo en la bodega del barco. Tenemos que despertar y hacer algo para que esta situación cambie. Pero eso está en manos de los cristianos, en manos de nosotros. Porque nosotros somos el pueblo de Dios. Dice, si se humillare mi pueblo. ¿Cuál es el pueblo? Nosotros los cristianos. Tenemos que humillarnos delante de Dios, buscar su rostro y orar y clamarle al Señor por su misericordia. Yo quiero invitarlos a que oremos, hermanos. Padre Celestial, desde el cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú cuentas con ese ejército aquí en la tierra que somos los cristianos, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, porque tú nos has dado esa misión, Padre Celestial, de que cuando tú mandares pestilencia, Señor, entonces, Padre Celestial, nos pides que nos humillemos delante de tu presencia, Señor, como lo estamos haciendo en este momento, Señor, reconociendo tu grandeza, Padre Celestial, tu poder, Señor, tu señorío sobre nuestras vidas, Dios, reconociendo, Padre Celestial, que somos impotentes, Padre Santo, para poder controlar ese virus, Señor, reconociendo, Padre Celestial, que solamente tú puedes hacerlo, Dios. Hoy te clamamos, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, extiendas tu mano poderosa sobre Colombia y sobre el mundo, Señor, y que puedas erradicar, Padre Celestial, este virus, Señor, que está trayendo tanta mortandad, Padre Santo, y tanta angustia y tanto dolor, Padre Santo. Hoy te pedimos perdón, Padre Celestial, por esas ideologías, Señor, que se están imponiendo en el mundo, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por esa acción de la ONU que está promoviendo el aborto a nivel mundial, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por la legislación de nuestros gobernantes, Señor, que están legalizando el pecado, Padre Celestial, falseando el derecho, Dios, y traspasando las leyes que tú estableciste, Padre Santo.
Hoy te pedimos perdón, Padre Celestial, por nuestros pecados y los pecados de toda la humanidad, Padre Santo. Te pedimos perdón, Padre Celestial, por la ideología de género, Señor, porque la hemos tolerado, Señor, y en aras de respetar a las personas, Señor, hemos tolerado, Padre Celestial, el homosexualismo y el transexualismo, Señor. Hoy, Padre Celestial, te pido, Dios, que tú nos des valor, Padre Santo, para poderles enseñar tu verdad, Padre Santo, y que podamos, Padre Celestial, con tu ayuda, Señor, transformar este mundo, Señor, y acabar, Padre Celestial, con esta pandemia, Padre Santo. Hoy te clamamos, bendito Dios del cielo, porque tú extiendas tu misericordia, Dios, sobre Colombia y sobre el mundo, Padre Santo, y no permitas, Padre Celestial, que la muerte, Señor, siga tocando los hogares de la gente, Padre Santo. Hoy te clamamos, bendito Dios del cielo, porque tú coloques, Señor, un espíritu de arrepentimiento, Señor, en cada persona, Padre Celestial, que está promoviendo, Señor, la transgresión de tus leyes, Señor, el falsear tus leyes, Padre Santo, y tus principios, Señor, y que está desconociendo tu palabra, y que está desconociendo tu presencia, Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú coloques un espíritu de arrepentimiento, Dios, en cada persona, Padre Celestial, que te desconoce, Padre Santo. Y que tú, Señor, te reveles en una forma sobrenatural y personal en cada uno, Padre Santo, para que podamos volver todos nuestros ojos hacia ti, Señor, y en ti podamos encontrar misericordia, y en ti podamos encontrar sanidad, y en ti, Padre Celestial, podamos encontrar tu bendición y tu protección, Padre Santo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias por su tiempo. Nos vemos esta noche a las 8 de la noche en nuestro devocional. Dios les bendiga, hermanos. Nos
Familia, ¿ya nos sigues en nuestras redes sociales? Puedes encontrarnos en Instagram @Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana.